Muy bien, estamos en el YouTube, Facebook. Todos los domingos a las 4 de la tarde es la hora de cita para usted sintonizarnos y no perderse las alabanzas, las predicaciones que aquí domingo tras domingo transmitimos, esperando puedan bendecir su vida y que usted tome la resolución de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Jesucristo es la respuesta a cada pregunta del ser humano. Él es el verbo, gloria a Dios, que le da sentido y valor a la vida. Recuerde que Jesucristo es quien le da importancia y valor a la vida. Aleluya. Así que no se convierta usted en simplemente ser una gramática. No. Usted es más que una gramática. Usted es más que un sustantivo. Usted es más que un predicado. Usted puede convertirse en un hijo de Dios, entregando su vida a Cristo, porque Cristo le da valor y sentido a la vida. Aleluya. Así es que damos gracias a Dios por esta tarde. Si tiene alguna enfermedad, yo le recomiendo que usted clame al Señor, le pida al Señor que lo bendiga, que lo sane, y el Señor le sanará, le bendecirá. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 5, gloria a Dios. Ya estamos arribando, ya hemos arribado al mes septiembre, ya se acerca el otoño, la caída de las hojas, preludio del invierno. Y según los comentaristas dicen que este año el invierno se va a venir con mayor fuerza y con mucha nieve. Bueno, esperamos lo que se venga de parte de Dios. Es bueno lo que Dios hace. Todo lo que Dios envía es bueno y es saludable. Aleluya. Para la naturaleza y para nosotros también. Muy bien. Entonces leemos Juan capítulo 5, verso 30 en adelante. Dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es valedero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Si tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén.
Hasta ahí las Sagradas Escrituras. Vamos a dar gracias una vez más, Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo, te pido, Espíritu Santo, dulce compañero y fiel amigo, que me uses, que pongas en mis labios, en mi mente, la palabra adecuada, que tu pueblo habrá de escuchar en esta hora, Señor, y que sea bálsamo de bendición, de vida, Padre, para aquellos que la habrán de oír conforme a tu palabra, tu gracia. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, era la ocasión importante en la cual Cristo estaba hablándole a los judíos. Jesús estaba aquí dando testimonio del Padre. Y Jesús le hablaba a los judíos y les hacía ver a los judíos que Él no podía hacer nada por sí mismo, sino que según así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad que me envió, la del Padre. Obsérvese que Jesús siempre procuraba buscar la voluntad del Padre. Él se esperaba en hacer lo que al Padre le agradaba. Y Cristo había sido enviado por el Padre. Así que el Padre, ¿quién más que el Padre era el autorizado para poder dar testimonio, atestiguar de Jesucristo, su Hijo amado? Y el Padre lo atestiguaba. El Padre atestiguaba de su Hijo, porque el Padre siempre hablaba. Y cuando el Padre hablaba, lo hacía en representación de su Hijo. Y cuando el Padre se presentaba por el Hijo, siempre el Padre señalaba a Cristo, al Hijo de Dios. Hubieron ocasiones, oportunidades donde el Padre desde los cielos atestiguaba. El Padre hablaba y encomendaba y recomendaba a Jesús. Así es que el Padre estaba muy atento y muy seguro de poder testificar acerca de su Hijo. Observa lo que Cristo dice en el verso 11 de Juan capítulo 5. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús hablaba del Padre. El otro se refería al Padre. El Padre era quien daba testimonio acerca de su Hijo amado. Y el testimonio que Dios daba de su Hijo amado es un testimonio fehaciente, verdadero, digno de creer y digno de ser oído y aceptado. ¿Por qué? Porque el Padre, cuando atestiguaba acerca de su Hijo, en quien el Padre había depositado toda su confianza, toda su autoridad, todo su dominio, y Él daba testimonio acerca de su Hijo, y su testimonio era verdadero. Ahora, ¿por qué yo digo que el testimonio que el Padre daba acerca de Jesucristo era verdadero? Porque cuando Cristo oraba en nombre de su Padre.
Cuando Cristo sanaba a los enfermos, Cristo los sanaba porque el Padre le daba el ok o la bendición de que Cristo sanara a los enfermos. El Padre, Dios Todopoderoso, respaldaba a su Hijo amado. Cuando Cristo oraba por los enfermos eran liberados de los espíritus del diablo. ¿Por qué? Porque Cristo echaba a los demonios por el dedo de Dios, es decir, por la voluntad del Padre, por el poder del Padre, porque todo el poder del Padre residía en la persona de Jesucristo. En otras palabras, Cristo representaba al Padre en esta tierra, y el Padre daba testimonio verdadero acerca de su Hijo amado. Dios el Padre decía que lo iba a resucitar de los muertos. Cuando Cristo estaba en la cruz, usted se acuerda, Jesucristo se encomendó a la voluntad del Padre. Cristo se encomendó al Padre y seguro estaba que el Padre no lo iba a dejar en fracaso, en derrota, sino que lo iba a levantar por su gloria. Cristo así lo manifestaba y así Cristo lo hacía entender. De tal manera de que los soldados romanos, los centuriones, decían: en Dios confió. Veamos pues si en realidad Dios es capaz de venir a librarlo. Es decir, vamos a ver si Dios se acerca y lo libera de esta muerte atroz en la cual nosotros lo hemos subyugado y lo hemos sometido a Él, a Cristo. Cristo se entregó en la cruz por la voluntad del Padre. Cristo quiso que lo crucificaran por la voluntad del Padre, porque el Padre había destinado, había predicho que Él iba a morir en una cruz para salvar a la humanidad entera. Entonces Cristo, esa copa no la podía pasar por inadvertido. Cristo iba a beber esa copa. Por eso Jesús en el Getsemaní oró. Observe, si usted viene conmigo a Lucas, usted se va a dar cuenta que lo que yo le estoy contando o diciendo en esta hora es la pura verdad. Observe lo que Cristo aquí suplicaba. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Observe, Jesús, cuando estaba preso por la multitud, muy bien él podía pedir al Padre que lo librara, pero ¿cómo se iba a cumplir entonces la voluntad del Padre? ¿Cómo se iba a cumplir? Jesús tenía que hacer lo que el Padre le había dicho. Mira lo que la palabra del Señor nos dice en Lucas, capítulo número 22. Lucas 22. Vamos a leer del verso 39. Y saliendo se fue, como solía el Señor, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Observe que Jesús oraba intensamente, Él oraba. ¿Y por qué Él oraba intensamente? Él oraba intensamente para Él hacer y cumplir la voluntad de su Padre Celestial. El diablo no quería. El diablo trataba de meterle miedo, el diablo trataba de asustarlo y trataba de impedir que Cristo se sometiera a la voluntad del Padre, que era el morir en la cruz. Y entonces Cristo oraba, de tal manera que Él oraba en agonía. Y estando Él orando en agonía, dice que apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, para Él cumplir la voluntad del Padre. ¿Ve? Porque el diablo trataba de minimizarlo, obstaculizarlo, impedir, meterle miedo al Señor, pero Él oraba y se fortalecía y decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga por mi voluntad sino la tuya. Ahora, ¿por qué Cristo oraba? Porque Él sabía que no iba a ser fácil para Él pasar por la prueba, por la dificultad por la que Él iba a pasar. Su alma estaba muy triste y estaba muy perturbada. ¿Cómo no? Su alma estaba perturbada hasta la muerte. ¿Ven? Su alma estaba muy perturbada. Pero Él tenía que orar. Él tenía que someterse a la voluntad del Padre. Mire lo que dice Marcos capítulo 14. Abra su Biblia en Marcos 14. Verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. La palabra Getsemaní quiere decir trituración. Era un lugar donde las uvas se trituraban, se machacaban, se aplastaban, se le sacaba allí a las uvas todo el zumo, todo el sabor, todo el jugo que las uvas tuvieran en Getsemaní. Cuando vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, esta es una palabra aramea, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y vino luego y los halló durmiendo, y les dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver los halló durmiendo, porque los ojos de ellos
estaban cargados de sueño y no sabían cómo responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Observe, Jesús estaba muy triste, muy atribulado. Era una prueba muy difícil, sabiendo él que Judas venía a entregarlo, y lo venía a entregar con un beso. Observe lo que sigue diciendo. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y él les entrega, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Esto decía el traidor, el traicionero de Judas. Y cuando vino, se acercó luego al Señor y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Observe, Judas le traicionó. Eso le partió el corazón al Señor, porque Judas había sido llamado por el Señor para que estuviera con el Señor, aprendiera del Señor y le llevara las buenas nuevas a sus hermanos. Pero Judas era un traicionero. Judas era un bandido, un botijón. A él lo que le interesaba nada más era la plata. No le interesaba el maestro. Era que él estaba sentenciado para maldición eterna. Sobre él caía una maldición, y esa maldición le cayó a Judas. Judas, cuando entregó al Señor, que se acercó a él, porque Judas le había dado una señal a los soldados: al que yo me acerque y le bese, ese es el maestro. A él tienen que aprenderlo y llevárselo con seguridad. De tal manera que cuando Judas se acercó al Señor, el Señor le dijo: amigo, observe, amigo, con un beso tú entregas al Hijo de Dios. Mire, eso fue lo más espantoso que Judas pudo haber hecho, y lo hizo. De tal manera que el Señor estaba muy triste por lo que Judas estaba haciendo, por lo que él se había tramado a hacer, traicionar al Señor. Lo entregó. Bueno, eso le costó a Judas su misma vida, porque el diablo lo engañó y Judas fue y se ahorcó. Ahorita Judas está en el infierno, maldiciendo las tinieblas. ¿Por qué? Porque él supo que había entregado al maestro, y eso no se le borrará de su conciencia jamás. Nunca jamás a Judas se le olvidará eso, ni se borrará de su conciencia. Será para toda la eternidad sin fin de perdición que Judas vivirá por haber entregado al Señor. Pero el Padre había dado testimonio acerca de su Hijo amado. El Padre había dado testimonio de Cristo. Entonces Jesús le dice a los judíos: vosotros fuisteis, nosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús le está diciendo a los judíos: Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un
tiempo en su luz. Pero Jesús le dice, pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús daba testimonio que las obras que el Padre le había mandado hacer, Él las había hecho. Sanar a los ciegos, levantar a los paralíticos, libertar a los endemoniados que estuvieran endemoniados. Cristo consolaba a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Cristo sanaba a los enfermos. Cristo era poderoso en palabras y poderoso en obras, porque el Padre daba testimonio acerca de Él. Y Cristo decía que Él no recibía testimonio de hombre alguno, refiriéndose a ningún hombre humano, porque Juan el Bautista sí dio testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan el Bautista dio testimonio acerca de Cristo. ¿Sabe qué? Cuando Juan lo vio, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo señaló. ¿Dónde está eso? Aquí mismo en el Evangelio, según San Juan. Venga conmigo para que usted lo vea. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 32 del Evangelio según San Juan, capítulo 1. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre ¿quién? Sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. El versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan daba testimonio acerca de Jesucristo. Y los judíos podían gozarse con el testimonio que Juan daba de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan era una antorcha que ardía. Juan decía la verdad. Juan señalaba a Jesucristo. Y Juan se apegaba a lo que Dios el Padre decía acerca de su Hijo amado. Pero Jesús decía, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que hiciese, el Padre que me dio para que las cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis visto o habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Le decía Jesús a los judíos, el Padre me ha enviado, Él ha dado testimonio de mí, y vosotros no creéis. Entonces Jesús apela a las Escrituras y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué Cristo les dice a los judíos, escudriñad las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque si ellos se interesaban en estudiar la profecía, en estudiar las Sagradas Escrituras, en estudiar el Evangelio según San Juan, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Juan,
si ellos se preocupaban por estudiar las Sagradas Escrituras, ellos se iban a dar cuenta que todos esos escritos sagrados hablaban de Él, lo mencionaban a Él como el Mesías que habría de venir. Pero muchos de ellos no creían en las Sagradas Escrituras. Es por eso que Él les mencionaba las Escrituras, para que ellos se interesaran en estudiar las Escrituras, en sondear las Escrituras, en leer las Escrituras, en darse cuenta que las Escrituras son las que hablan del Señor, son las que los habrían de encaminar a ellos hacia la vida eterna. Son las Escrituras las que revelan a Jesucristo. Si usted quiere saber y quiere conocer la verdad y quiere entender el propósito de Dios por el cual usted ha nacido en esta tierra, interésese por estudiar la palabra. Préstele mucho atención, mucho cuidado y mucho valor a las Sagradas Escrituras. Eso es lo que el diablo no quiere. El diablo no quiere, mire, Satanás, que es un espíritu que opera en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Satanás odia que el ser humano se acerque a la palabra de Dios. Busca la manera de mantenerlo alejado de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si un hombre o una mujer se interesa en el estudio de la palabra de Dios, lo habrán de descubrir a él, al diablo, y se habrán de dar cuenta por el cual ellos han nacido en esta tierra y hacia dónde se dirigen cuando sus vidas terminen o estén al próximo término de esta tierra. Mire, han habido personas que han sido dignatarios, que han sido presidentes, que han sido grandes filósofos, grandes cantantes, grandes artistas, grandes dramaturgos, grandes bailarines, grandes cantadores de la ópera, que han pasado por esta tierra y miren que han cantado de una manera muy linda, como Denis Rousseau, aquel griego gordo, barrigón, chivón, pelo largo, que cantaba unas canciones como si él estuviera cantando en el cielo. Denis Rousseau cantaba muy hermoso. No sé si usted lo llegó a escuchar. Él cantaba con una voz melodiosa. Hoy y mañana, por siempre, por siempre, por siempre serás mi amor. Y cantaba muy lindo aquel señor. Muy hermoso cantaba. Muy famoso. Él era griego y llegó a Estados Unidos y por muchos países cantando, pero sabe una triste realidad. Él nunca llegó a conocer el proyecto de Dios para su vida. Nunca llegó a conocer el plan de Dios para su vida. Y hoy en día hay miles y miles de cantantes que están cantando y han cantado y han grabado canciones y se les recuerda como un tremendo cantante melodioso, pero que su vida terminó triste, vacía, sin llegar a conocer el proyecto de Dios para su vida y se perdieron para siempre jamás. Otro fue Camilo VI. Otro fue José José. Otro fue el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Y así muchísimos. Javier Solís y muchos otros más que llegaron a ser famosos en cuanto a la música
Y vendieron tantos y miles y miles y miles y miles y miles de reproducciones de su canto, pero que nunca llegaron a conocer el por qué habían nacido sobre esta tierra. Se murieron y se fueron de esta tierra sin llegar a conocer el proyecto de Dios para su vida. Como lo fue aquel que cantaba con dinero o sin dinero, pero sigo siendo el rey, José Alfredo Jiménez, que era un gran cantante, compositor y cantante, pero nunca llegó a conocer al Señor como su Señor y Salvador. Armando Manzanero, adoro la noche en que lo vimos. Mire, pero nunca llegó a conocer al Señor. Qué triste, ¿no? A mí me da tristeza de saber que todos esos hombres tuvieron una oportunidad de pasar por esta tierra y de haber conocido al Señor, pero lo rechazaron, lo pusieron a un lado, no les interesó. ¿Sabe por qué? Porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahí se cumple la palabra. ¿Ve? Y es por eso que muchos así pasarán por esta tierra sin conocer la razón de su existencia. ¿Por qué? Porque no se tomaron la precaución de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria del Padre, que la gloria de Dios. Y qué triste que perdieron sus vidas. Por eso Jesús le dice al ser humano: escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si nosotros nos preocupamos por conocer muchas cosas e ignoramos el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a desconocer el propósito de Dios por el cual Dios permitió que naciéramos. Pero si tú estudias la palabra, tú vas a conocer el por qué tú naciste, por qué Dios te permitió que nacieras. Y el propósito de Dios que tú nacieras es para que tú vivas con Él para siempre jamás en la gloria. ¿Ve? Porque Dios quiere que tú vivas con Él para siempre jamás. Tú no naciste para estar simple y llanamente por un breve tiempo en esta tierra y luego marcharte a la eternidad de oscuridad y de perdición para siempre jamás. No. Tú naciste en esta tierra dándote Dios la oportunidad de que tú puedas valorar tu vida y valorar la oportunidad que Dios te da de escudriñar su palabra y de entender que Él te ofrece vida eterna y que si tú le escudriñas, tú te darás cuenta que es una realidad que Dios tiene para ti. Dios nos ama y Dios nos quiere dar esa salvación gratuita a través de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, con este versículo que te voy a dar, voy a cerrar las Sagradas Escrituras, el proyecto de Dios. Aquí está en Tito. Tito está antes del Apocalipsis. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 1
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para testimonio, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, Jesucristo se dio, Dios lo manifestó en carne para salvación de nuestras almas. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, permite que tu palabra sea recibida en corazones verdaderos que te amen, que aprecien valor en tu palabra y le escudriñen, Señor, porque en ella es donde está, Señor, la vida eterna, la cual tú has manifestado a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así es que damos gracias a Dios por esta hermosa tarde. Dios ha manifestado la salvación y los escritos sagrados hablan de ella. Entonces, ¿dónde está Jenny? Necesitamos